compartir con ustedes el tema relacionado con el libro de Juan, el cuarto evangelio de la Biblia. Recuerden que la semana pasada terminamos de hablar acerca de los evangelios sinópticos. Bien, como les acabo de decir, estudiaremos el libro de Juan. El evangelio de Juan es considerado o llamado también el evangelio del Hijo de Dios. Para muchos, este libro es el más amado de la Biblia, es el más recomendado para leer a los nuevos creyentes, pues contiene una clase singular de belleza espiritual que cautiva la mente y desafía el corazón de forma muy poderosa. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo a quien amaba Jesús, dice la palabra de Dios. Juan introduce al lector en ese compañerismo íntimo con el Maestro que experimentaron quienes vivieron cerca de él. Y yo espero y ojalá que al estudiar y leer este libro, al apreciar las verdades que nos presenta, nuestro compañerismo con Jesús se vuelva más íntimo y fuerte. Quiero comenzar diciéndoles que el autor de este libro, como les dije hace un momento, la mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que Juan el apóstol es el autor de este cuarto evangelio. Como ya todos saben, Juan fue uno de los 12 discípulos de Jesús y junto con Pedro y Santiago formaban el círculo íntimo de los más allegados al Señor. Lo podemos confirmar leyendo en Marcos 5:37, 9:2 y 14:33. Juan era el discípulo a quien amaba Jesús. Confírmenlo leyendo en Juan 13:23, 19:26, 22, 21:7 y el versículo 20. Juan era hermano de Santiago e hijo de Zebedeo, dice la palabra de Dios en Mateo 4:21. Los acontecimientos que registró en su libro lo hizo, es decir, lo que consignó en su libro lo hizo porque fue testigo ocular de esos acontecimientos. Lo puedes confirmar leyendo Juan 1:14, 19:35 y 21:24. Según la información dada hasta este momento, quisiera que usted describa al autor del Evangelio de Juan. Detenga un momentico en este momento la grabación para que puedas registrar en tu cuaderno las preguntas y respuestas que se mencionan aquí y recuerda leer los pasajes mencionados. Entonces las preguntas que aparecen aquí son: ¿cuál era su relación con Juan? ¿Cuál era su relación con los otros discípulos? ¿Qué clase de conocimiento tenía de los acontecimientos de la vida de Jesús? Estas preguntas van a responder acerca de este tema. ¿Qué sabes acerca del autor del Evangelio de Juan? Bien, sigamos. Vamos a hablar ahora acerca del hincapié que hace Juan en su libro. Juan mismo declaró su propósito al escribir la vida de Cristo. En Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto fue lo que declaró Juan en su libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que Juan, aquí podemos notar que seleccionó cuidadosamente su material con una meta específica. ¿Cuál fue esa meta? Ayudar a la gente a creer que Jesús es el Hijo de Dios. El material seleccionado por Juan para su libro hizo hincapié tanto en las obras como en las palabras de Jesús. Al unir estas dos cosas, sus obras y sus enseñanzas, todo ello en conjunto es una evidencia convincente de que Jesús era
lo que proclamaba ser. Juan también mostró cómo reaccionó la gente hacia Cristo. Estas reacciones ilustraron su tema principal. ¿Cuál es su tema principal? Creer. Entonces tenemos que Juan prestó atención a ciertos detalles al escribir su libro. ¿A qué prestó atención Juan? Prestó atención a las obras realizadas por Jesús, por lo que presenta 7 milagros a los que les llamó señales para demostrar la autoridad total de Jesús como Hijo de Dios y apuntando inequívocamente hacia su deidad. En la siguiente diapositiva encontrarás información sobre estos 7 milagros o señales que Juan incluyó en su libro. Los pasajes se incluyen a la izquierda. Detén la grabación y pasa los datos a tu cuaderno. Deberás emparejar el pasaje de la izquierda con la frase que describe mejor el área de autoridad de Jesús que se revela. Es decir, ¿qué área de la autoridad de Jesús revela cada uno de esos pasajes? Vas a unir la columna de la izquierda con la columna de la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Que además de estas 7 señales, hay una más que no está incluida aquí, que es la más grande de todas, y es su resurrección de entre los muertos. Esta se registra en los capítulos 20 y 21 de Juan. En las palabras del apóstol Pablo, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, según lo que dice en Romanos 1:4. Este milagro fue la prueba culminante de su divinidad o de su filiación o relación con Dios, su filiación divina. Entonces, mis amados, a esto le prestó atención Juan. ¿A qué otras cosas le prestó atención Juan? A las palabras de Jesús. La mayoría de los discursos que registró son aquellos donde Jesús discute asuntos relacionados con su persona. Entre estos pasajes se encuentran los 7 pasajes principales de Yo soy. Primero, yo soy el pan de vida, en el capítulo 6, versículo 35. Segundo, yo soy la luz del mundo, capítulo 8, versículo 12 y capítulo 9, versículo 5. Antes que Abraham fuese, yo soy, capítulo 8, versículo 58. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11. Quinto, yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, versículo 25. Sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, versículo 6. Y 7, yo soy la vid verdadera, capítulo 15, versículo 1. Todos estos pasajes, o mejor dicho, en todos estos pasajes Jesús se atribuye ese título, el título Yo soy. Muchos eruditos bíblicos consideran estos pasajes como una extensión de Éxodo 14, cuando Dios le dijo a Moisés que su nombre era Yo soy. Moisés le pregunta a Dios, y si me preguntan quién me envió, Dios le responde, les dirás que yo soy, te envío. Entonces, miren aquí cómo Jesús se atribuye para sí este título de diferentes maneras. En cuanto a otras enseñanzas de Jesús, podríamos decir también que algunas cosas que incluyó Juan fueron las del nuevo nacimiento en el capítulo 3, el agua viva en el capítulo 4, la autoridad del Hijo en el capítulo 5 y la obra del Espíritu Santo en el capítulo 14, versículo 16. De Jesús respecto a él mismo y sus discípulos. Estos son enseñanzas como que generales y no muy extensas.
Además del énfasis en las obras de Jesús y sus palabras, también destacó Juan, algunas entrevistas personales que tuvo con algunas personas, con algunos personajes, personajes, es lo mismo. Hombres y mujeres que muestran estas entrevistas cómo Jesús los desafió a creer en Él. Estas son vívidas ilustraciones del tema principal del Evangelio. Ya lo dije, ¿cuál es el tema principal? Creer en Jesús. Ahora, en esta diapositiva que tenemos aquí presente, usted va a trasladarla a su cuaderno también. Vas a escribirla en tu cuaderno, cada uno de estos pasajes, y junto a ese pasaje tú vas a anotar el nombre de la persona con la que tuvo Jesús una entrevista personal, y vas a declarar brevemente cómo reaccionó al desafío de Jesús, cómo reaccionó ante ese encuentro con Jesús, cuál fue su reacción, ¿ok? Entonces detenga aquí un momentico mientras anotas lo que está escrito aquí. Bien, en cuanto a algunas características particulares del libro, tenemos que hay 3 características muy notables y podríamos mencionar también 4. Hay varias cosas, pero quiero mencionar 4. Iba a mencionar 3, pero les voy a mencionar 4. Más bien, la primera característica particular del libro es que esta característica particular es en relación con los sinópticos, y es que Juan registra el ministerio de Jesús en Judea, mientras que en los sinópticos se registra generalmente su ministerio en Galilea, con excepción de los 2 milagros registrados en Juan 6 del 1 al 24, que son la alimentación de los 5,000 y Jesús anda sobre el mar, y el relato del juicio, muerte y resurrección de Jesús. Ninguno de los incidentes de Juan aparece en los otros libros. Pero hay que decir que a pesar de que el material de Juan es diferente de los otros 3, no los contradice. Esto es muy importante que lo tengan claro. Aunque la mayoría del material de Juan no aparece en los otros libros, él no contradice lo que dicen los otros evangelios, más bien los complementa o los suplementa. Por ejemplo, al estudiar Mateo, Marcos y Juan, podemos concluir que el ministerio de Jesús duró un poco más de un año. Pero cuando tú lees el libro de Juan y lo estudias, se mencionan 3 Pascuas y posiblemente 4. Y estas fiestas, esta Pascua que se llevaba a cabo anualmente, nos hace pensar y nos hace definir que el ministerio de Jesús no duró un año, sino 3 años por lo menos. Entonces vemos aquí cómo el contenido de Juan nos complementa lo que dicen los evangelios. Bien, otra característica particular del libro es su vocabulario. Juan utiliza ciertos términos con mayor frecuencia, como son, por ejemplo, habitar, quedar, permanecer, quedar o permanecer, que es lo mismo, creer, fiesta, la palabra judío, luz, vivir, vida, amor, la palabra amor tanto como sustantivo como verbo, verdad y verdadero, testimonio y mundo. Estas palabras nos dan la clave de los pensamientos de Juan. Estas palabras las utiliza Juan con mayor frecuencia que los otros evangelios. Otro aspecto o característica particular del libro de Juan es el punto de vista distintivo acerca de Cristo. Todos los evangelios presentaron a Jesús como el Hijo de Dios, pero Juan declara que no solo es el Hijo de Dios, sino que Jesús es Dios mismo y que siempre ha existido. Confírmelo leyendo el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14, capítulo 8, versículo 58 y el capítulo 17, versículo 5.
Para Juan, Belén y el pesebre no fue el origen de la existencia de Cristo, sino el tiempo cuando se hizo carne. Juan comenzó su narración del Evangelio diciendo no desde el principio, sino en el principio. Y el cuarto aspecto que quiero mencionar acerca de las características particulares del libro es que también nos muestra que Jesús es el verbo, es decir, la palabra. Cuando se habla de verbo, se habla de la palabra. Juan fue el único que usó este término para referirse a Jesús. Para los judíos, la palabra de Dios o el verbo de Dios era una expresión muy familiar para ellos, puesto que se encontraba muy seguido en el Antiguo Testamento, como por ejemplo se encuentra en el Salmo 33:6, donde dice que la palabra de Jehová, por su palabra, fueron creados o hechos los cielos y la tierra. Y algunos se la aplicaron al Mesías también, la palabra verbo, esta palabra que también significa, perdonen la redundancia, palabra que había de venir. El Mesías que había de venir era el verbo, era la palabra. Para los griegos, esta palabra significaba la manifestación de la razón divina. Para los judíos significaba la palabra de Dios. De esta manera, Juan le demostró tanto a los judíos como a los griegos que Jesús era Dios mismo, comunicándose con el hombre, la expresión plena de la razón, de la voluntad y el propósito divino, de manera que el hombre pudiera comprender. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesús es la palabra de Dios. A continuación, quiero compartir con ustedes, tal como lo he hecho con los anteriores libros, un bosquejo muy sencillo para que se les resulte un poco más fácil y cuando estén leyendo, ubicarse en el tema central de este Evangelio, el Evangelio del Hijo de Dios. Primero, el primer aspecto que vamos a considerar en el primer capítulo es el Hijo de Dios. Eso se encuentra en Juan 1, del 1 al 5. Luego, como segunda medida o el segundo aspecto que vamos a considerar mientras leemos, es el Evangelio de Dios, el Hijo de Dios, es aclamado. Capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 71. Luego, el Hijo de Dios sufre oposición que comienza desde el capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 11. Y el último aspecto del bosquejo es el Hijo de Dios es vindicado. Esta palabra vindicado quiere decir defendido contra una acusación o calumnia. Eso se encuentra desde Juan 12, 21. Desde Juan 12, al capítulo 21, versículo 25. Bien, mis amados, el Evangelio de Juan nos muestra la hermosa y singular relación de Jesús con su Padre a través de toda su vida terrena. Cuando estaba orando frente a la tumba de Lázaro, alzó su mirada al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Mis amados, esto denota una gran confianza, la gran confianza que Jesús tenía en su Padre. Nosotros, tú y yo, también podemos establecer una relación de amor con el Padre. Todos los que reciben a Jesús y creen en su nombre tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos entablar una relación de amor con el Padre. Qué maravilloso privilegio ser hijos de Dios y poder tener esa relación de amor con nuestro Padre. La pregunta es: ¿estás tú gozando de ese privilegio? ¿Estás tú gozando del privilegio que tienes de ser llamado hijo de Dios? Creo que es una pregunta para pensar. Muchos hoy día dicen
ser cristianos, se llaman a sí mismos cristianos y se hacen llamar cristianos, pero ¿realmente son hijos de Dios? ¿Realmente han recibido a Jesús en su corazón? ¿Realmente tienen una relación de amor con el Padre? ¿Realmente Dios puede decir, ven amado de mi corazón, entra a mi gozo un día cuando estemos delante de su presencia? O más bien decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Espero que esto nos sirva para reflexionar y que con la ayuda de Dios mismo y de su presencia a través del Espíritu Santo podamos, si no lo estamos haciendo, a partir de este momento tener o comenzar a tener una relación íntima con el Padre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.